La Revolución Francesa. En 1789 se inició la Revolución Francesa, que acabó con el antiguo régimen y abrió las puertas a una nueva sociedad liberal y a nuevas formas de pensar y de vivir. Las causas de la Revolución. La burguesía conseguía elevados beneficios económicos, pero su progreso topaba con reglamentaciones que intervenían el libre comercio y la libre producción. Además, los privilegios de sangre le impedían acceder al poder político. Aunque por el tiempo, con la nueva idea ilustrada, los burgueses reclamaban cambios políticos que acabasen con el absolutismo. Además, hubo una gran crisis económica que complicó la situación. Las condiciones de vida del campesinado fueron agravadas por el aumento de los cargos feudales, la disminución de sus ingresos y las malas cosechas de la década de 1780 abocaron a la miseria a miles de familias y las protestas se multiplicaron, lo cual provocaron el hambre y el malestar del pueblo. Además, una crisis industrial que provocó el cierre de muchos talleres y fábricas y acentuó el paro entre los trabajadores. Finalmente, las finanzas reales estaban en una situación de déficit, debido a que la aristocracia no pagaba impuestos y el tercer estado cargaba con todos los tributos. Calón propuso la contribución de la nobleza al pago de impuestos. La nobleza se opuso, alegando que solo los estados generales podían aprobar nuevas cargas fiscales. La rebelión nobiliaria provocó una grave crisis política y se obligó a convocar los estados generales. La situación se produjo para elegir a los representantes de cada estamento y para elaborar los denominados cuadernos de quejas, que recogían las peticiones del rey. El tercer estado intentó la supresión de los derechos feudales o la abolición de los privilegios, aunque la burguesía obtuvieron su primera reivindicación: contar en los estados generales con el mismo número de representantes que la nobleza y el clero juntos. Las reuniones y deliberaciones se hacían según la tradición. Cada estamento estaba separado por nobleza, clero y tercer estado. Cada estamento tenía un único voto. La nobleza y el clero estaban seguros de imponer su voluntad ante el tercer estado, el cual reclamaba el voto por persona. Solo así se podría valer su número, aunque arreglos privilegiados se negaron y las sesiones de los estamentos generales se suspendieron. La representación del tercer estado desafió a Luis XVI. Se reunieron el 20 de junio en la Asamblea Nacional y juraron no abandonar el lugar sin haber dotado a la nación de una constitución que garantizara sus derechos. Llevaron la agitación a la calle y con el apoyo popular abrieron paso a la revolución. El monarca cedió y los estamentos generales se transformaron en Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente tenía que legislar para abolir el antiguo régimen. En primer lugar, se procedió a la abolición jurídica del feudalismo. Los estamentos, la servidumbre personal, los diezmos, la renta y las justicias señoriales fueron suprimidos. En segundo lugar, se aprobó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la que se otorgaba a los franceses ciudadanos libres e igual ante la ley. Reconocía el derecho a la soberanía nacional. La redacción de la Constitución, que fue aprobada en septiembre de 1791, en la cual defendía una monarquía constituyente basada en la división de poderes, el ejecutivo en manos del rey, el legislativo desempeñado por la asamblea y el judicial gratuito y ejercido por jueces electos. Se abolieron las aduanas interiores y se estableció la libertad de comercio. Se garantizó la libertad de empresas y se prohibieron los gremios. Para resolver el déficit financiero se llevó a cabo una desamortización, expropiación y venta de los bienes de la Iglesia, y se separó la Iglesia del Estado. El proceso revolucionario tuvo que hacer frente a la opresión de los antiguos privilegiados. Los nobles migraron al extranjero y los eclesiásticos alentaban la intervención de las potencias europeas para restablecer el antiguo régimen. En junio de 1791 la familia real intentó fugarse de Francia para reunirse con las tropas austríacas e iniciar la invasión del país, pero fue descubierta en Vannes y enviada de vuelta a París. En octubre de 1791, una vez elaborada la Constitución, se eligió a los diputados del nuevo Parlamento o Asamblea Legislativa. El 20 de abril de 1792, la Asamblea decidió declarar la guerra a Austria, considerando el foco de la contrarrevolución. Los sans-culottes de París y los batallones de ciudadanos armados desde la provincia acudieron a defender la capital, exigieron la abolición de la monarquía, la cual estalló el 10 de agosto de 1792 con el asalto a las Tullerías, donde estaban refugiados la familia real. El triunfo popular significó el arresto del rey y la convocatoria de las elecciones para el sufragio universal masculino. Se creó la nueva asamblea, ahora llamada Convención Nacional. Su primera medida fue la abolición de la monarquía y la proclamación de la república. El gobierno estaba en manos de los girondinos, quienes adoptaron posiciones moderadas. Aunque también hubieron una serie de problemas, enfrentaron a los girondinos con los montañeses. La ejecución del monarca acentuó las divisiones en la convención y dio impulso a una coalición europea antiterrevolucionaria. Para frenar a los ejércitos coaligados, se realizó una nueva leva obligatoria. La situación se agravó con la insurrección campesinada del departamento de la Vendée, provocada por el hambre y las nuevas levas.
Mientras, en París, los sansculottes reclamaban reformas sociales y económicas ante la falta de alimentos, el acaparamiento y la especulación, pero el gobierno girondino se negaba a tomar medidas. Los jacobinos creyeron que habían llegado el momento de llevar a cabo una experiencia nueva de gobierno social y democrático. Con el apoyo de los sansculottes en la calle, los jacobinos arrestaron y ejecutaron a algunos de los principales dirigentes girondinos. Aprobaron una constitución constituyente que estableció la soberanía popular y el sufragio universal masculino. Amparándose en el escepticismo de las circunstancias, establecieron un gobierno revolucionario que suspendió la garantía de constituciones e inició una política conocida como el terror, cuyo objetivo era acabar con el enemigo anterior y exterior de la revolución y satisfacer a los sectores populares más radicalizados. El Comité de Salvación Pública, controlado por Robespierre, concentró todos los poderes y tomó medidas excepcionales: detención, juicio y ejecución de numerosos sospechosos de actitud contraria al proceso revolucionario, reorganización del ejército y también redistribución de la propiedad agraria, abolición de los feudalismos, salarios mínimos. A principios de 1794 parecía que la República se había salvado. Sin embargo, los más radicales reclamaban todavía mayor igualdad, mientras que amplias capas de la burguesía moderada deseaban poner fin a las reformas jacobinas. Ante las críticas, Robespierre y sus fieles se aislaron y eliminaron a sus adversarios, practicando una sangrienta represión. Todos sus enemigos se unieron y consiguieron detenerlo. Tras la caída de los jacobinos se inició la tercera etapa de la convención. Se aprobó una nueva constitución que restableció el sufragio censitario, definió un nuevo poder ejecutivo, el directorio, y estableció un legislativo dividido en dos cámaras. El directorio reprimió las revueltas populares que defendían la continuidad de la revolución. Adquirió relevancia la conspiración de los iguales, que pretendía establecer una sociedad igualitaria. La conspiración fue abortada y sus dirigentes ejecutados. El directorio también tuvo que enfrentarse a la reorganización del movimiento realista. El mayor éxito de esta etapa fue la política exterior. La guerra contra la coalición europea era favorable a Francia. El 18 de brumario, un joven general, Napoleón Bonaparte, protagonizó un golpe de estado y accedió al poder, consolidando definitivamente la revolución e iniciando el consulado. El inicio de Napoleón compartió poderes con otros dos cónsules, pero en 1802 se declaró cónsul único y creó una nueva constitución que establecía la declaración de derechos. Napoleón acabó con las protestas. Napoleón fue acumulando el poder poco a poco hasta que en 1804 hizo coronarse emperador. Napoleón abordó la creación de nuevas instituciones y una serie de reformas que consolidasen los principios de 1791. Elaboró un código civil, un código de comercio y un código penal. En su coronación, Napoleón emprendió una política de conquista y consiguió dominar Europa. Pretendía crear un imperio e implantar las instituciones revolucionarias. El dominio francés alcanzó su cenit en 1812. A partir de ese momento, el fracaso en Rusia, la dificultad en España y la formación de una gran coalición europea provocaron el declive de Napoleón. Napoleón fue confinado en la isla de Elba, pero el descontento popular tras la restauración del absolutismo favoreció su efímero retorno. Fue definitivamente derrotado en la batalla de Waterloo y confinado en la isla de Santa Elena. Las grandes potencias se reunieron en el Congreso de Viena con el objetivo de volver a la situación anterior a la Revolución Francesa y acabar con los principios de soberanía nacional y de constitucionalismo. En el Congreso de Viena se remodelaron las fronteras según los intereses de las potencias vencedoras, sin tener en cuenta a los pueblos. El objetivo era equilibrar las fuerzas de las grandes potencias, mediante el reparto de los restos del imperio napoleónico. Se asentaron los dos principios que iban a regir la política internacional. Por un lado, la celebración de congresos, por otro, el derecho de intervención, ejercido por el ejército de la Santa Alianza. Los liberales protagonizan una primera oleada revolucionaria entre 1820 y 1824 que supone una primera quiebra en el sistema de la restauración. En España, Portugal, Nápoles y el Piamonte se abre un breve periodo liberal, abortando por la intervención directa de la Santa Alianza de 1823. En la segunda oleada, la intervención popular favorece a la derrota del poder aristocrático. En Francia, en 1830 se implanta una monarquía constitucional con Luis Felipe de Orleans. Y Bélgica consigue su independencia adoptando el mapa que había salido del Congreso de Viena. A finales de la década de 1830, en Europa occidental se va imponiendo un liberalismo moderado. Se forma una élite moderada, se consolida el sufragio censitario y se elimina el ejército de las libertades. El sistema de la restauración termina con la oleada revolucionaria de 1848, originada por el malestar generado por el desarrollo del capitalismo, y tiene diferentes formas. En Europa oriental supone la abolición del feudalismo, y en Europa occidental se extienden los nuevos ideales democráticos. Comienza en París de febrero de 1848 con una insurrección contra el recorte de los liberales decretado por el rey.
Luis Felipe de Orleans huye y es proclamada la República y se forma un gobierno provisional plural basado en el sufragio universal masculino, la supresión de la esclavitud, la abolición de la pena de muerte y la intervención del Estado para garantizar el trabajo de los parados. Los factores que contribuyen a la formación de los Estados-nación son la formación del Estado unitario, la necesidad de articular los mercados nacionales con la revolución industrial y la difusión del concepto liberal de nación. En Europa occidental hay situaciones distintas, en algunos casos coinciden estados y naciones, y en otros el nuevo Estado liberal incorpora diversas nacionalidades. En Europa oriental el desajuste entre fronteras políticas y nacionales era mucho más grave debido a las divisiones del Estado. El mapa resultante tras el Congreso de Viena deja en Europa un complejo mosaico de imperios, estados y naciones sin Estado. Con las revoluciones liberales y basándose en el derecho de los pueblos tienen lugar las primeras revueltas nacionalistas. La revolución de 1848 tuvo un fuerte componente nacionalista en el Imperio Austriaco de forma paralela a la revuelta liberal. La revuelta se inicia en Viena y provoca la caída de Metternich. Surgen varios movimientos nacionalistas. En Praga, Polonia y Croacia reclaman la igualdad de derechos entre los distintos pueblos. Los movimientos de Lombardía y Valencia, y Hungría proclama su independencia. Todos fueron derrotados por el Imperio Austriaco y se vio obligado a introducir las reformas. En 1815 Italia estaba dividida en diversos estados, algunos de ellos bajo el dominio del Imperio Austriaco. En la década de 1830 surge el movimiento nacionalista Risorgimento. El fracaso de los intentos revolucionarios de 1848 deja la situación como estaba. Solo en Piamonte se consolida un estado constitucional bajo la dinastía de los Saboya. El proceso será resultado de una doble estrategia, la revolucionaria de Mancini y la moderada de Cavour. Este consigue anexionar Lombardía y los estados centrales tras derrotar a Austria con el apoyo francés. Garibaldi, republicano massiniano, emprende la conquista del reino de las dos Sicilias al sur. El nuevo estado tiene que enfrentarse a tres problemas: la hostilidad del papado, los contrastes entre el norte industrializado y el sur atrasado y el carácter incompleto de la unificación. En el Congreso de Viena se había creado la Confederación Germánica, 39 estados, y entre ellos dos potencias, Prusia y el Imperio Austriaco. Se crea la Unión Aduanera, que será el primer paso para la unidad. Austria queda fuera y Prusia tomará su iniciativa para la unificación. Durante la Revolución de 1848 se formó un parlamento en Frankfurt que ofreció la corona de Alemania al rey Federico Guillermo de Prusia. Este rechazó la vía democrática e impuso la estrategia de su canciller Bismarck. El proceso se inicia con la guerra contra Dinamarca en 1874. Tras derrotar a Austria y Francia se cohesionan los estados germánicos y el proceso culmina con la proclamación del Segundo Reich y de Guillermo I como emperador.